Hola, soy Pavel y en el día de hoy te traigo el vídeo de los lanzamientos de la semana del 13 al 19 de mayo de 2024 en PC. Tenemos bastantes cositas interesantes, tenemos sigilo, tenemos mucha estrategia, tenemos algunas cositas para niños y luego algún juego de acción que igual merece la pena echarle un vistazo. Así que quédate conmigo que vamos a ir echándole un vistazo a lo que se viene en la semana que viene. Empezamos el 13 de mayo con Fabledom, un juego que vamos a ver de qué trata. La descripción dice: érase una vez un pueblo, sumérgete en un mundo fantástico con Fabledom, el juego de construcción de ciudades más relajantes, haz que crezca tu asentamiento, comercia, usa la diplomacia para ganar aliados, reta a tus vecinos y encuentra un príncipe o princesa y vive feliz para siempre. Las valoraciones son bastante positivas. Este juego está en acceso anticipado y sale ahora el 13 de mayo de 2024, un año después. El desarrollador es de dos personas, es un estudio pequeñito con dos personas, y vamos a ver un poquito las tags que tiene: acceso anticipado, construcción de ciudades, relajante, sandbox, simulador de colonia, economía, diplomacia. Bueno, parece como una especie de crearte una ciudad, de interactuar con unos personajes. Y vamos a ver un poquito qué más cositas tiene. Es para un jugador, y va un poco, el Kotaku, un PC Gamer, en Maroon's Rock lo ponen bien. Y vamos a ver de qué va el jueguecillo este. Bienvenida a su alteza, te están esperando. Juegos de construcción de ciudades sin hacer grandes cálculos ni optimizaciones. Vamos, es más que nada un juego de estrategia pero simplificado, para echar el ratillo sin comerte mucho la cabeza. Veis aquí que van construyendo la ciudad, encuentra la tierra prometida, construye economía, intercambia recursos, cásate con un rey y una reina. Los amoríos influyen mucho en la forma en la que juegas. Luego también tiene algo de batallas y dice: relájate y disfruta en este mundo de cuentos de hadas. Yo creo que es un juego de estrategia pero sin estrés, para jugar de tranqui. Vamos a ver un par de vídeos y a ver qué tal, ¿vale? Vamos a apagar la musiquita y vamos a ver este primer vídeo. Es el reino que te puedes ir haciendo, los personajes, el castillo. Bonito. Una especie de Sims, pero creo que no interactúan mucho con los personajes. Fijaos aquí todos los recursos que maneja. Madera, lingote, huevo. Tiene buena pinta. Tiene una historia de amor entre un rey y una reina. Hay algo de batalla, comercio, agricultura, por lo que se ve. Y vamos a ver otro vídeo, a ver qué tal. Now, where to begin? ¿Dónde comenzamos? Ah, yes. Concerning Fablings. Los Fablings deben ser los personajes For as que long vamos as controlando. time, Fablings have, much to their delight, been ignored by the harsher world. Han vivido a Perhaps su due bola, to their small frames, que nadie le their tiene mucha round cuenta. bellies, or maybe since they have a reputation for being, well, simple. Dice que son un poco As simples. the world around them bickers and barks, Fablings are quite content going about their days. Hacen cosas: Farming, mining, jardinería, minería, fishing, pesca, and laughing. y se ríen. Actually, Son the gente only simple. thing I've ever seen a Fabling fuss about is what their home and its surroundings look like. Fablings really only care about three things in life: Solo le importan tres cosas en la vida: a place to call home, un lugar llamado hogar, food, la comida and love. y el amor. Ah, love. An elusive magic, and one of the few things Fablings are willing to fight for. Dice que la única cosa por la que están dispuestos a pelear es por amor. Oh, you wouldn't think it looking at them, but there are quite a few stories of Fabling bravery. But that's a story for another time. Tengo ganas de probarlo el juego, parece interesante. Habrá que probarlo, habrá que probarlo. Vamos con el siguiente. El 13 de mayo también tenemos un lanzamiento bastante importante en los juegos de estrategia: Homeworld 3. Supone un regreso del videojuego de estrategia en tiempo real, ganador del premio al juego del año, ahora más táctico, singular y espléndido que nunca. Asume el control de una flota y lucha en impresionantes batallas espaciales en 3D mientras la historia se desarrolla a escala galáctica. No sé
Yo no he jugado a los anteriores y demás. No tengo experiencia con ellos. Yo la estrategia me quedé en el Warcraft. Pero bueno, tengo muchas ganas de probarlo. Importante, este no va a estar en español de España. Te lo tienes que tragar en inglés. O sea que es para auténticos fanáticos. Estrategia en tiempo real, buena trama, ciencia ficción, un jugador, cooperativo, multijugador, tiempo real, etc. Hemos echado un vistacillo. ¿Qué más cositas hay por aquí? A ver qué dicen por aquí. Edición especial acerca del juego. Ya lo hemos leído. Libertad, estrategia. Enorme de relictos espaciales llamados megalitos. No sé lo que es. Yo creo que lo mejor es que veamos un vídeo. Esto es para auténticos frikis de la estrategia, ¿no? El problema de esto es que te consumen una cantidad de horas que te roban la vida. Te roban la vida, tío. Vamos a ver la foto. Bueno, parece bonito, pero estas fotos son artísticas. No veo aquí la interfaz de juego y demás. Ahora a ver si vemos algún vídeo de cómo es el gameplay. Vamos a ver un par de vídeos. Vamos a cortar la música. Me recuerda a la cinemática del StarCraft. La galaxia está ardiendo. Música ahí, cañera, guapa. ¿Estos son los malos? Déjame en los comentarios si tú le pegas a la estrategia. Yo no tengo horas para esto, desgraciadamente. Esto es para gente que tiene tiempo de sobra, tío. O que es muy friki de esto y quema todo su tiempo libre en este tipo de juegos. Uy, ese tiene una pinta de ser maloso. Y está conectado con la protagonista. Un juego de estrategia de batallas espaciales, ¿no? Parece esto. Mira, aquí tenemos... Ah, mira cómo lo selecciona. Como le dé cañita ahí y los tira por ellos. Tiene que estar chulo, tío, esto. Tengo ganas de probarlo. Pasa que esto va a tener que moverlo con una resolución de pantalla medio que, porque si no, este juego de estrategia a 1080. Yo tengo un monitor 2K y este tipo de juegos se juegan bien. Tendrás a ir haciendo tus misiones, te meterán las cinemáticas, te irán metiendo en la historia, habrá giros. Tipo StarCraft, ¿no? Pero en vez de ser en la Tierra, en suelo, en el espacio. Era una pava que era científica y ahora es comandante de una flota. Toma ya, la valía parda. A ver si el otro videito cómo está. Son 2 minutillos. Vamos a pasarlo un poquito para adelante. Wargames, un modo cooperativo. Bueno, básicamente es que pueden jugar 2 contra 2 o algo así, ¿no? La pinta interesante, lo que pasa que ya te digo que esto tiene pinta de ser un juego denso, tío. No es el típico juego que dice voy a matar media hora tal, porque la media hora, entre que te sientas y empiezas a montar la historia esta, empiezas a montar la estrategia y demás, ya te la has comido, tío. Ahora sí tiene una buena pinta, Esto hay que probarlo. Así que nada, vamos a ver cómo está. Intentaré echarle el guante y pasarte un videito si puede ser de cómo es el principio del juego, ¿vale? Vamos con el siguiente. 13 de mayo tenemos otro que se llama The Land Beneath Us. The Land Beneath Us es un roguelite de mazmorras por turno basado en la mitología galesa. Desata combinaciones de habilidades y empuña elegantes armas en el inframundo de Aun. ¿Cómo se pronuncia eso? Conquista a los 7 señores, salva a la creadora y recupera animatecnología vital. Tiene pinta de estar pixelado. Sale el 13 de mayo, como te digo. Y vamos a ver un poquito cómo está esto calificado. Estrategia.
También tiene pinta ahí de cuadrado de ajedrez, roguelike, un jugador, estrategia por turno, pixelado, combate por turno, futurista indie, mitología, para mando, se puede jugar con el mando, curioso. Y tiene puzzles, mazmorra misteriosa, tiene humor, tiene bastantes cosas. Tiene pinta de ser un indie curioso, curioso. Dice, ¿qué más cositas? Se puede jugar con mandos. Vamos a ver. Ya hemos dicho que sale el 13 de mayo. Acerca de este juego, roguelike por turno. Ahora vamos a ver un poquito de gameplay. Construido por la creadora, el cosechador de almas definitivo se encarga de recoger almas. Tienes que redimirte, explora el inframundo, haz trueques. Domina combos, derrota enemigos empleando combinaciones y de movimientos personalizables, planea estrategias. Parece muy interesante. Mira, aquí hay como combinaciones de teclas con el mando y en función de esas combinaciones, para abajo, para arriba, derecha, derecha. ¿Os acordáis del Symphony of the Night? Para tirar lo de curación. ¿Cuántas veces le has dado cruceta haciendo la combinación de curarte con Alucard? El Symphony of the Night. Yo tenía el dedo reventado. Además tenía una habilidad que les drenaba la vida y los reventaba. Este tengo muchas ganas de probarlo. Explora mundo, recoge almas enemigos derrotados. Un jueguecito con pocos recursos. Y vamos a ver unos vídeos. Promocionales. Vamos a cortar la musiquita como siempre. Y vamos a ver. Tengo ganas de ver un vídeo. Welcome to the land beneath us, where every move you make could be your last. Bueno. A ver cómo está el In jueguecillo. this gritty, turn-based roguelike, you'll be diving deep, armed to the teeth. Enemies lurk around every corner, ready to ruin your day. Va haciendo Master their movimiento. moves to unleash your own brand of justice. Todo eso se hace con el mando, ¿eh? Tiles? Think again, pal. Each direction packs a punch, quite literally. First, Debe a tener una little jab. mecánica de juego Soon así un enough, poco you're slicing and particular. dicing with every step. Once you're strapped in every Vas direction, cogiendo it's armas. decision time. Choose your weapons wisely. Está chulo. Upgrade or swap ¿Quiere for decir a que las shinier partidas deben ser arsenal. rápidas? In the land beneath us, each weapon has unique abilities. Your choice Las could armas mean tienen victory habilidades or que las defeat. puedes ir mejorando. But worry not, fearless adventurer. You can get some relics to enhance your run too. And just when you Es un thought you had it roguelite. all figured Tienes out, runes, here tienes comes como the chip system. String together some moves like a pro. mazmorra y Watch eso. those chips deliver the goods. Ever seen a healing chip kick Yo creo in que just when you needed it most? hacer los movimientos, Well, buckle up, because ¿ves? you're Lo vas about to. cumpliendo. Fíjate. And here, buckle up. Mira, tú si te mueves a la izquierda, abajo y abajo y abajo, te curas. Si te mueves para arriba, para la izquierda y a la derecha, hace un shockwave. Esto no lo he visto yo habitualmente. Déjamelo en los comentarios si has visto juegos Because así, you're about to. porque yo no he jugado esto. Here's the kicker, folks. It's roguelike. So every time you bite the dust, you're back to square one, collecting souls along with new weapons and chips. Just don't forget to harvest those souls and spend them wisely between runs. Tengo que probarlo, tío. Don't hesitate to wishlist the land beneath us now, and see you in the underworld. El 13 de mayo. Ahí estaremos. ¿Y esto de qué es? Esto es un gameplay. Y lo vas haciendo ahí. Perfect Job Combo. Este es el tráiler. Va, tío, esto es el... Si saliese en móvil lo peta, ¿no? Esto acabará saliendo en móvil. Si les va bien, seguramente lo sacan en móvil. Porque el juego tiene toda la pinta de jugarse simplemente con combinaciones de teclas. Y tú vas haciendo los combos y eso realmente... Y todo esto es clicable. Tú pones aquí... para arriba, para abajo, tal. Y todo lo hace con eso. Y esto se lo pueden llevar a móvil. Como era el del pavo ese que era como el Castlevania. El Metroidvania, el de Azel, ¿no? El de Azel era. Lo pasaron a móvil y lo petó. Bueno, pues está chulo. Habrá que probarlo. Vamos con el siguiente. Pues ya pasamos al 16 de mayo. El 16 de mayo, que es el jueves de la semana que viene. Y tenemos aquí uno que se llama Lorelei and the Laser Eyes. Dice, el escenario está preparado. Imagina una antigua casa señorial barroca
Tal vez un hotel o un museo en algún lugar de Europa Central, una mujer deambula en busca de respuestas. ¿Esto de qué va? Sale el 16 de mayo y aquí dice que es una aventura de acción con puzzles, exploración 3D, estilizado, fantasía oscura, terror, misterio, indie, psicológico, una pava y que tiene buena trama. Bueno, pues ese cóctel parece interesante. Parece interesante. 18 de abril, no. Está en español la interfaz y los subtítulos. O sea, al menos no tenemos como los anteriores. No nos lo tenemos que tragar. Y aquí dice que es un hombre excéntrico para participar en un proyecto de un antiguo hotel. Juego de ilusiones, surrealista. Ahora se te ha invitado a caer en la misma madriguera del conejo. Sumérgete en un misterio no lineal repleto de acertijos diseñados a mano que constantemente te presentan nuevos rompecabezas para resolver que te acercarán a descifrar el enigma de Lorelei and the Laser Eyes. Oye, vamos a echar un vistazo cómo son las fotos primero. El gráfico aquí no me dice mucho, Eso no me ha convencido a mí mucho, pero bueno, a cada uno. Vamos a ver un video. A ver qué hay por aquí. Year Work Device 6. Sayonara Will Hide, no lo conozco. Esto es muy niche, ¿eh? Esto es muy niche, tío. Esto tiene que sumergirte en el ambiente y luego te puzzles, tío. Esto si no te molaban los puzzles del Silent Hill o el Resident Evil, esas cosas, olvídate. Esto tiene pinta de ser una paranoia que lo flipas. Si te aparecen pavas y puzzles, tiene visiones. Esto tiene que ser una ida de olla que lo flipas, tío. Sería un pavo que tiene un laberinto en la cabeza. Madre. Lo que es la creatividad de la gente. Vamos a ver el otro vídeo, a ver qué hay. Qué vídeo más largo. I have been asked to approach you about a project related to events in 1847, ¿Te está invitando? 1963, 2014, and one happening in the very near future. ¿Te está echando el gancho? ¿Está echando el anzuelo? Para que vaya. Y unas gafas que le brillan, como mola, tío. The financing of the venture has been traced to a US-based corporation. You can expect to be contacted by them soon. Un tío haciendo cosas raras. Esto es una paranoia de que los flipas, ¿eh? Tío, si tú estás medio zumbado, no te lo pierdas esto. La niña que da miedo. Bueno, tío, esto es para gente que está muy zumbada, ¿eh? Yo qué sé. Habrá que probarlo, tío, pero ya me está dando grima. Vamos con el siguiente. Bueno, el jueves 16 de mayo tenemos también Read Only Memories Neurodiver. Después de la paranoia del anterior, es una aventura narrativa en la secuela de A 2064 Read Only Memories. No me pasó la anterior, pero bueno, esto parece pixelado, una historia que nos lo vamos a tragar en inglés, no lo vamos a ver. Dice, explora su increíble mundo como ES-88, una joven agente psíquica que tiene la tarea de rastrear un misterioso antagonista que se esconde en los recuerdos de la gente. ¿Esto qué? ¿Tipo Blade Runner? ¿Tipo Blade Runner? Vamos a ver de qué va esto. Cyberpunk. Hola. Novelas visuales. Hay que leer. Piscina interactiva no hay. Buena trama. Eso siempre está bien. Finales múltiples. Por si lo quieres repetir. Apuntar y clicar. Las elecciones importan. A mí eso siempre me ha generado estrés, lo de que las elecciones importan. Conversación, estilizado, cómic, ciencia ficción, emocional, 2D, aventura, futurista, narrativo, un jugador, anime. Pues si te van molando esas cosas, ya sabes que este juego es para ti. Vamos a ver. A ver, ¿alguna fotillo? A ver aquí. Oh, está chulo, tío. Está chulo. Yo lo que pasa es que los juegos de leer hay que tener tiempo, pero la verdad que está chulo. Vamos a ver un poquito más por aquí que hay. Un jugador. Tiene el idioma. Ah, está en español. Está en español. Eso está bien. Eso está bien, porque si tienes que leer todo el rato en inglés, hay gente que se cansa. Entonces, eso está bien.
Dice, el Neurodiver es una criatura psíquica producto de la bioingeniería creada para potenciar las habilidades naturales de los espers. O sea, que te pone el bicho ese y te hace más fuerte. Y con eso puedes recopilar pistas, pensamientos de los sujetos en los recuerdos con el fin de unir los fragmentos que encontrarán en ellos y expulsar a Golden Butterfly. Yo creo que han cogido aquí de diferentes películas y han hecho aquí una Macedonia de cosas que han cogido de un lado y de otro, porque yo nada más que leer este párrafo me he acordado de Metroid, me he acordado de alguna película que tiene memoria no sé qué, me he acordado de otra película que en la mente. Ellos han hecho un remix ahí de cosillas. Vamos a ver un videito de esta gente. Vamos a ver primero el de gameplay. Música 8 bits. Hombre, si esto está en español, puede ser bastante interesante. La música está chula. Luna Cruz de la Vega. Se llama Luna Cruz de la Vega. Y tiene las voces en inglés de todo lo que dice. Eso está muy chulo, ¿eh? Eso es un curro, ¿eh? Eso es un curro, tío. La música mola. Me está gustando mucho. Sobre todo que las voces transmiten mucho. Porque cuando tienes la voz, la emoción es muy diferente a como tú te lo imaginas, como te lo dicen. Mira qué voz. Oye, tiene buena pinta, ¿eh? Esto. No sale para el móvil. Dios, es que eso es para jugarlo a ratillo. ¿Y esto qué es? ¿Otro tráiler? Vamos a echar un vistazo. La música mola mucho. Lo que no sé, si has jugado al primero, si es necesario jugar el primero antes de darle caña a esto. ¿Eh? Ha lanzado el bicho. ¿Este es el malo? Por la cara que tenía, ese es el malo. Oh, ¿repara la peña? Muchas veces estamos inundados de gráficos y de juegos que van buscando las emociones y el impacto, ¿no? Y a veces juegos tan sencillitos como estos, te hacen pasar un rato magnífico. Este tengo muchas ganas de probarlo. Vamos con el siguiente, el día 16, que ese ya un... Mirad, el jueves 16 tenemos el Ghost of Tsushima. Tsushima, o como se diga. La dirección del director. Dice, una tormenta se avecina, adéntrate en el director Cuts completo de Ghost of Tsushima para PC. Forja tu propio camino a través de esta aventura de acción en mundo abierto y descubre sus maravillas de la mano de Sucker Punch, Production, Nixes y PlayStation. Sucker Punch son la bomba, tío. Estos son buenos. He hecho juegos muy chulos. Y el juego este es un pelotazo. Este yo no me lo pasé en la Play 4. Y este me lo tengo que pasar. Aquí en PC. Acción, aventura, mundo abierto. Mundo abierto. Tercera persona, rol de acción, buena trama. Jugador, combate, ninja. ¿Dónde pone aquí lo de Tenchu? ¿Dónde pone Tenchu? Esto es un Tenchu, pero a lo bestia. Por lo menos por lo poco que yo conozco de esto. Entonces, están las voces en español. Buenísimo. Y... El PC, el Imperio Mongol. Vamos, la historia aquí. Aquí lo bueno es que le pueden meter... Ahora vamos a ver el tráiler, pero que tiene para todas las mejoras de PC. Y luego ellos dicen, descripción del contenido para adultos. Dice, los desarrolladores describen su contenido así. Esto es lo que tiene el juego. Dice, Ghost of Tsushima es un juego de acción en mundo abierto ambientado en el Japón feudal. El protagonista es Jin Sakai, un samurái que lo arriesga todo para defender la isla de Tsushima, esa, de la invasión mongola. Los mongoles son los malos. Que los frecuentes duelos con espadas tienen lugar en combates cuerpo a cuerpo y a distancia en tercera persona. Los ataques exitosos pueden provocar desmembramiento y decapitaciones. O sea que esto para niños, esto es gore. A menudo acompañado de grandes salpicaduras de sangre.
Los jugadores también pueden usar el sigilo para acabar con sus enemigos sin ser vistos. Las cinemáticas y otras escenas muestran más ejemplos de extrema violencia y gore, entre los que se incluye una escena en la que un civil es quemado vivo. Otra en la que se muestra una persona decapitada y la cabeza de un hombre decapitado alzada frente a la cámara. Se puede ver sangre roja en el entorno y la ropa salpicando tras ataques exitosos. O sea que tiene gore a dolor. Tiene gore a dolor. Vamos a ver algunas fotillos. El ninja. Esto es que lo puedes poner en el juego. Vas con el caballo. Esto tiene que ser bonito. Vamos a verlo. Oh, la música. Los mongoles nos han robado el territorio. Qué chulo, tío. Mezcla ahí un poquito de Tomb Raider con el Tenchu. ¿Y cómo era ese de espadas también de la Play 2? Que era muy bueno, tío. El de los demonios y los samuráis. Dime en los comentarios cuál era, que se me ha olvidado. Recordaré luego. Oh, qué bueno. DualSense. Pues esto con un buen equipo tiene que ser grotesco. ¿Has visto las luces de ahí de fondo? Iki Island Expansion. Mira la hierba. Está clarísimo. Oh, es que hay subtítulos ahí abajo. Pasa que no tapa el reproductor. Kurosawa Mode, como en las películas. Eso es para frikis totales, ¿eh? Ahora hay una serie o algo también de esto de Samurai o algo así, ¿no? ¿Cuál es? No me acuerdo cuál era. Mi cerebro no puede más. ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Madre mía. Este está chulísimo. Este es para pasárselo. Este hay que pasárselo. Este que negocia con la parienta para que me dé margen. Para que me dé tiempo. Muy chulo este. El día 16. Este tiene muy buena pinta. Y el 17 el viernes tenemos el gran pelotazo de My Little Pony Misterio en los Altos de Céfiro. Yeah. Hay gente que tiene niños y cosas, o hay gente que le gustan los ponis estos, que son pony, unicornio, o que son estos. Con la magia de la amistad de Ten, la magia caótica que pone el mundo pata arriba en esta aventura para 1 o 2 ponis. O sea que es para toda la familia, plataformas 3D, multijugador, cine aventura, un plataformero para jugar con tu hijo pequeño, tío. Eso también es importante, ¿eh? Esas cosas hay que dedicarle tiempo, esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Parece que no, pero uno tiene una cría de 5, 6, 7, 8 años y se pone a jugar con su padre o con su madre en My Little Pony y la niña es más feliz que una perdiz. Así que este juego lo tenéis que tener en cuenta también. Vamos a ver el tráiler rapidito, porque tampoco me voy a enrollar yo con esto. Mira, el tráiler lo tienen en español. Tenemos un misterio que resolver. Oh. Una extraña magia está poniendo el mundo patas arriba en Altos de Céfiro. Hay una magia que lo está poniendo a volar. Todos los ponis están aquí para salvar el reino. Juega con todos los ponis. Juega como Sunny, Hitch, Easy, Pete. No los conozco, no me lo han presentado. Aventuras con 1 o 2 jugadores. Se mueve bien. Lo voy a probar también, esto en Little Pony. Habilidades especiales para detener la magia inestable. Toma, te hace una foto. Toma, has hecho un selfie pony, tío. Buah, tío, los niños tienen que flipar con esto, tío. Juega minijuegos súper divertidos. My Little Pony, misterio en los Altos de Céfiro. ¿En Steam solo no lo sacan para las consolas esto? Bueno, My Little Pony. Ahí lo tienes. Si tiene una niña o un niño que le guste, a por él. Bueno, cerramos el día 17 con Morbid The Lords of Ire. ¿Esto tiene pinta de ser un Souls? ¿Un Devil May Cry? El caso es que vive una aventura nueva y sangrienta. Vive una nueva y sangrienta aventura de los creadores de The Seven Acolytes. No conozco el juego este. No sé si lo habéis jugado. Repleta de acción y elementos de la saga Souls. O sea que están haciendo un Souls clone.
Enfréntate a monstruos despiadados, navega por océanos de sangre en tu lucha por derrotar a los señores de la ira en un mundo sombrío marcado por el dolor y sufrimiento. El día 17. Esto es un hack and slash tipo un Dark Souls, una pava difícil, terror de acción y aventura, tercera persona, mito, leyenda, acción, fantasía oscura, los Lovecraftianos, oscuro, un jugador, sangre, violento. Vale. Vamos a ver qué fotico tenemos por aquí. Vamos, esto es un Souls de garrafón que para auténticos fanáticos de este tipo de juegos le puede servir como una metadona aún. Mira, troncho de espada. Los escenarios parecen chulos. Los monstruos. Bueno. Un jugador, mando. Tenemos subtítulos en castellano. Esto es una segunda parte del Morbid de Seven Acolyte. Habría que ver. Era Striver. Y dice que viene otra vez para luchar contra horripilantes criaturas en un oscuro y retorcido mundo de dolor y sufrimiento. Sistema de sanidad tipo Lovecraft. Vale. Mira los monstruillos. Y los desarrolladores te dicen que aquí hay mandanga, que tiene sangre, gore y violencia extrema. Pues ya sabes, esta para la misma que vaya a jugar con lo de los ponis no le pongáis. Vamos a ver el trailer. Toma. A mí es que los Souls me desesperan. Pero a quien le mole. Oh, el tío este tiene la garganta fatal, ¿eh? But unfortunately, the war has only just begun. A mí los que me gustan son los Devil May Cry, Bayonetta. Los Souls me parecen súper jodidos. La música es cañera, ¿eh? Gótica. Está bien. Adiós. Esto tiene pinta de ser un boss. Y ahora te pegas con el espíritu. Remátalo. No sé. A ver si alguien que haya jugado a los previos me dice si está bien. Sale solo en Steam. Pues nada, eso es esta semanita. Con Morbid cerramos. Déjame en los comentarios qué te ha parecido, cuál es el que te ha llamado más la atención. Yo me quedo con el Tsushima, con el God of Tsushima. Y el Fable Dome puede ser interesante también. Y de ahí el Morbid lo probaré. Y luego ese que tenía el Riddle. El Riddle ese también creo, que es lo que tengo ganas. Pero bueno, intentaré probarlos todos, si tengo tiempo. Así que nada, si te ha gustado el vídeo, suscríbete, déjame un like y déjame un comentario si necesitas algo. Comentarte también que hay un canal de Discord en el que puedes meterte y puedes comentar sobre los juegos, ¿vale? Un abrazo fuerte y hasta otra. Adiós.